¿Listo, Luca? Bueno, ¿ya me escuchan? Sí. Sí. ¿Quién va a iniciar la presentación? Ok, perfecto. Bendiciones, Dios les bendiga. Mi nombre es Francisco Javier Aguilar y en esta tarde pues vamos a empezar con este debate entre el hermano Rodrigo Huberto Gutiérrez de Radio Concilio Internacional Río de Agua Viva y Camilo Rubí Navarro. El tema de hoy pues es Yeshua, el Mesías de Israel, sí o no. Para iniciar este debate, cada uno de los expositores tendrá 5 minutos de presentación y 15 minutos para intervenir. Amén. Después de esto, veremos cada una de las, después de una segunda vuelta y al final unas preguntas y refutación. Pues adelante, mi hermano Rodrigo, con su presentación. Amén, gloria sea al Señor. Aquí estamos una vez más, amados hermanos, ante la presencia de nuestro Señor, para demostrar realmente que Yeshua es el Mesías, el enviado al pueblo hebreo. Amén, gloria sea al Señor. Y ha habido de gran manera personas que quieren negar la existencia del Hijo de Dios. Y nosotros como creyentes en el Mesías debemos dar defensa conforme a la Torá, conforme a lo que está escrito, conforme a las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque si nosotros, que Yeshua es el enviado, es nuestro Salvador, no habría salvación, estaríamos perdidos, nosotros no hubiéramos sido injertados a las 10 tribus dispersadas del pueblo judío, del pueblo de Israel, de los hebreos, y nosotros no tuviéramos salvación, no conociéramos la palabra de Jasén tampoco, si el Mesías, Yeshua, no es Jesús. Amén. Estaría en juego nuestra salvación, y hoy vamos a dar defensa de gran manera conforme lo que dice la palabra de Jasén, la palabra que está escrita en su Torá. Recuerda, dice Deuteronomio 18:20, que todo profeta que no hable de parte de Dios o que no se cumpla, falso, amén, y sería desarraigado, sería quitado de gran manera como profeta. Entonces vemos que la palabra de Dios dice que Daniel, Zacarías, Isaías y Jeremías son profetas verdaderos, amén, porque en la tradición judía había un canon, las profecías de estos hombres, y todos daban que eran hombres dirigidos por el poder del Espíritu Santo del Señor, y son profecías que ya tienen un canon, que ya están registradas como verdaderas, y tanto Jeremías, Daniel, Isaías y Zacarías son profetas. Amén, gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios, el Mateo 15:24, que Yeshua vino por las ovejas de Israel. Amén. Dentro de la historia bíblica hay una dispersión, se divide el pueblo hebreo, 2 tribus se quedaron, regresaron al pueblo de Israel, y 10 tribus quedaron en la dispersión, amén. Y en esas 10 tribus nosotros entramos añadidos el conocimiento, y a través de Yeshua, que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino por ti, no vino por mí, vino por su pueblo amado, amén. Y nosotros le damos las gracias de gran manera por haber mandado a su Hijo, Yeshua, y que por medio de Él nosotros tengamos salvación y el conocimiento. Por medio de Cristo nosotros tenemos conocimiento de su Torá, palabra, y conocemos el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Yahweh, amén, que dio toda potestad a Yeshua para que Él fuera nuestro Salvador, amén.
La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino a unificar las 10 tribus de Israel, a unirlas, a hacerlas uno. Aún antes de su muerte, el sumo sacerdote hizo una profecía que él tenía que morir para la unificación del pueblo judío. Y él dice en su palabra que él es la puerta de las ovejas. Amén. ¿De cuáles ovejas? Si solamente hay un pueblo que es llamado oveja y es el pueblo hebreo. Amén. Nosotros antes no éramos oveja, hoy somos oveja por medio de Yeshua. Amén. Pero él siempre se dirigió a su pueblo hebreo. Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, como está escrito. Y le vamos a dar validez al pacto renovado, al cual hay unos que todavía no creen. El pacto renovado sea de gran manera inspirado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero me voy a enfocar más en el Antiguo Testamento porque aquí el invitado a debatir en el pacto renovado, entonces vamos a limitarnos a demostrarle realmente que Yeshua es el Mesías y que ya vino y que él solamente en él hay salvación porque el Padre lo decretó. Sea al Señor. Recuerda, mi nombre es Rodrigo Viarco Gutiérrez. No lo sabemos todo, tenemos que estar estudiando constantemente la palabra del Eterno, porque aún Daniel, siendo un viejo, estudiando la palabra del Eterno. Amén. Bueno, esta es la presentación de nuestro hermano Rodrigo. Continuará el señor Camilo Rubí Navarro con su presentación de 5 minutos. Shalom. Buenas noches, buenos días a todos los que puedan estar escuchando este debate. Mi nombre es Camilo Navarro, soy de Barcelona, aquí en España, y mi postura va a estar reflejada en demostrar que Yeshua no cumplió con las profecías mesiánicas, porque hay que diferenciar primero lo que son profecías mesiánicas y lo que los mesiánicos y cristianos han dicho que son las profecías mesiánicas es diferente a lo que creemos en el judaísmo. Entonces mi postura estará en defender las profecías que tiene que cumplir el verdadero Mashiach y en demostrar que las profecías que hablan de Yeshua dicen otra cosa diferente a lo que el cristianismo piensa. Yo creo que un Mesías que no salva a Israel no puede ser el Mesías. Tampoco creo que un Mesías que muere de una manera ignominiosa, tampoco pueda ser el Mesías. Tampoco pienso de que un Mesías tenga que venir en 2 veces. No tenemos ningún texto que diga en la Torá que el Mesías tiene que venir en 2 veces. Entonces, eso también es la posición que voy a defender. El Mesías que dijo que iba a venir, pues lo va a hacer todo cuando él venga. No lo va a hacer en 2 veces, sino una, y en una lo hará todo. No en 2 maneras como dice el cristianismo. Y mi postura estará en defender que el cristianismo en eso falla y que creo que se equivoca en decir que Jesús es el Masías, porque creo que las profecías que tenemos hasta hoy las hemos estudiado y hablan de diferentes cosas, pero no son en su mayoría ni mesiánicas. En su mayoría de los salmos no se habla de profecías mesiánicas y pienso que de esta postura que puedo yo tener es diferente a la que pueda tener el debatiente con el que tengo hoy el honor de debatir, con Rodrigo, que es cristiano, y yo pues espero tratar de, con mis ideas y los estudios que yo humildemente he estudiado, lo poco que he estudiado, pues defender la posición de que el Mesías no es Yeshua y de que el Mesías tiene que venir. El Mesías, el ungido, para esto hay algo que me gustaría decir de las Escrituras, es de dónde dice en el Nuevo Testamento que Yeshua fue ungido como Mesías. Y me refiero al aceite de la unción que dice Éxodo 30 del 23 al 25, que dice: tomarás especies finas de mirra y excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo, aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas de un hin. Prepararás con ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior preparado según el arte del perfumista. Este será el aceite de la unción santa. Pues bien, Yeshua no fue ungido con este aceite que habla aquí la Torá.
tenemos que empezar de defender la posición de que él no fue ungido como Mesías, no fue el rey Mesías que esperaba Israel, porque tampoco hoy en Israel declaramos de que Yeshua fuera el Mesías, sino todo lo contrario. Seguimos declarando desde hace 2000 años, porque esta contienda no viene de ahora o debate, viene desde hace más de 2000 años que el cristianismo y el judaísmo han estado en controversia con este tema. Y espero, pues a través del tiempo que tenga en este debate, de poder arrojar luz sobre este tema y demostrar que el verdadero Mesías es el que estamos esperando los judíos y no es Yeshua. Creo que en eso es lo que me voy a enfocar en este rato, y espero poder contrastar mis ideas con lo que pueda decir mi contrincante en esta noche. Decir que aquí en España vivo desde hace mucho tiempo. Tengo raíces judías por parte de mi familia, de mi madre, de mi abuela. Entonces lo que estudio es el judaísmo. Soy estudiante de judaísmo, yo no me considero un maestro, y también estudio la cábala para que las personas puedan conocerme un poco más. Y pueden referirse a mis estudios en la página que tengo, camilonavarrorubioblog.com, por el que desee saber algo más de mí y saber un poco más sobre los estudios que estamos tratando hoy aquí. Tiempo. Bueno, pues hemos escuchado la presentación de cada uno de los debatientes. Vamos a pasar a la primera ronda de exposición. Nuestro hermano Rodrigo Ubiarco empieza con sus primeros 15 minutos de exposición. Amén. Adelante, Rodrigo. Amén, sea la gloria para nuestro Señor. Amén, gloria sea al Señor. Bien, la profecía de Daniel, en el capítulo 9, del versículo 26, del versículo 24 al 26, como todos lo conocen, las citas que yo doy, chéquelas, estúdielas de gran manera, y todo lo que hable, verifíquelo con gloria sea al Señor. Voy a seguir esta profecía. El primer punto: el segundo templo sería construido y sería destruido, y así fue dando a conocer que la profecía de Daniel fue exacta y se cumplió. El templo fue destruido. Dentro del cumplimiento profético, esta profecía cumple 456 profecías mesiánicas, y todas fueron cumplidas por Yeshua, su venida, su muerte y su resurrección. Antes que el templo de Jasén fuera destruido, el Mesías tendría que nacer y tenía que ser ungido y ser proclamado rey y morir antes de la destrucción del templo de Jasén. Masía o Shiloh, la palabra Masía tiene la equivalencia misma de Shiloh, y en Daniel, en su capítulo 9, aparece literalmente Masía, referente a Shiloh. Es literal. Hebreo tiene la equivalencia de 358, así que Masía es Shiloh, y en Daniel dice Shiloh, Masía, eso es literalmente. El nacimiento de Yeshua. Dentro de la construcción del templo, dada la orden por Nehemías, templo en los 46 años, detenido 3 años antes, dan un total de 49. Entonces, en el trayecto de la construcción del templo y la destrucción del segundo templo judío, tenía que venir el Mesías, tenía que ser cortado, amén, y tenía que ser ungido, dice Daniel. Si nosotros creemos que Daniel es un profeta falso, es un profeta verdadero, esta profecía se cumplió. Si no se cumplió esta profecía, entonces Daniel debe ser un profeta falso, y no creo que Camilo vaya en contra de la Torá, en contra de lo propio que él cree. Amén. Isaías 7:14. Ciertamente el mismo Yahweh les dará una señal de su propia elección. Miren, la Virgen ha concedido y va a dar a luz un hijo que le ponga el nombre de Immanuel. La etimología de Emmanuel es enviado. De la destrucción del templo de Jasén, la palabra para virgen es Almaj, y es con H al último, y es virgen. Strong 59:59. Los hombres de la Septuaginta eran hombres judíos, expertos en el hebreo y expertos en griego, no eran hombres cristianos que creyentes en el Mesías, pues la traducción fue traducida hace 200 años antes de que viniera el Mesías. Amén.
Estos no eran creyentes en Yahshua y su traducción fue 200 años antes de la venida del Mesías por petición del rey Ptolomeo de Alejandría, y esto se cumplió en Yahshua. Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y la autoridad descansará sobre sus hombros, le pondrán por nombre Pelet Yoetz, Albit Ak, Sar Chalón, admirable consejero, poderoso, héroe, padre perpetuo, príncipe de paz. El Mateo es el cumplimiento de esta profecía. Ella dará a luz un hijo y lo llamarás Yahoshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:22, todo esto sucedió en cumplimiento de lo que habló Yahweh por medio del profeta diciendo, ella dará a luz un hijo y llamarás Yahoshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Miren, dice Mateo 1:23, miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, que traducido quiere decir está Elohim. Y la etimología de Manuel es el enviado. Amén. Tendría que nacer en Belén de Judá. La palabra Belén de Judá significa la casa del pan. Miqueas 5:1, pero tú, Betlehem Efrán, la menor entre las clanes de Yahudá, de ti saldrá uno para gobernar, y daré por mí es de antaño, de tiempos antiguos. Verdaderamente él los dejará indefensos hasta que dé a luz la que va a dar a luz, entonces el resto de sus paisanos verá a los hijos de Israel. Aquí vemos esta profecía que es cumplida en su nacimiento. Miqueas 5:4, él estará firme y pastoreará por el poder de Yahweh, su Elohim, por el poder del nombre de Yahweh, su Elohim, y ellos habitarán seguros, porque mira, él será grande hasta los confines de la tierra. La profecía del nacimiento de Jesús se hizo grande en todas las naciones. Hoy en día, si Jesús no hubiera tocado mi corazón, yo no conociera de la palabra del Hasén, no conociera de su Torah, y yo no conociera del pacto renovado. Amén. Yo tengo 8 años que pisé por primera vez una iglesia cristiana y hoy me veo en estos medios. Amén. Gloria sea al Señor. Jeremías 22:30. Hay alguien que dice que el nacimiento de Jesús no puede ser un nacimiento sobrenatural, puesto que él tenía que del rey David, por tanto, por medio de Salomón. Pero por Salomón, la desobediencia que se fue a la idolatría, el Señor cortó a Israel dispersadas. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, cuando fue dispersado, los hijos de Salomón no hicieron de la presencia del Eterno, y hizo una maldición en Jeremías 22:30. Dice, así ha dicho Yahweh, inscriban a este hombre como un privado de sucesión, un hombre que nunca será hallado aceptable, porque ningún hombre de su descendencia será aceptado para sentarse en el trono de David y gobernar de nuevo en Jerusalén, en Yahudá. Y uno de su descendencia sería rey. Esto Yahweh no lo quitó, por eso el nacimiento sobrenatural, que iba a ser el nacimiento por medio de una virgen, por medio del linaje de una mujer. Hoy en día, para ser judío, dice el Talmud, que tiene que ser judío por medio de una mujer. Amén. Son judíos. Amén. Entonces, dentro de la destrucción del templo, antes de la destrucción del templo, Jesús, vimos que ya nació. Ser ungido, enseguida tenía que ser muerto. Amén, gloria sea al Señor. El Mashiach Shiló tenía que ser ungido. El Santísimo, la palabra lo dice en Daniel, el Santísimo tenía que ser ungido. Amén. 31:1. El Espíritu de Adonai, Yahweh, está sobre mí porque me ha ungido. Yahweh me ha enviado como heraldo de gozo a los humildes para vendar a los heridos de corazón, para proclamar los cautivos. Salmo 45:6. Tu trono divino es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reinado. Dice yo de la maldad, por eso Elohim, tu Elohim te ha ungido con perfume de fiesta más que a tus compañeros, liberación a los prisioneros. Amén. Eso se cumplió en Lucas 4:18, Dios lo ungió y se cumple la profecía. Lucas, al ungido Yahshua el Sadí, el justo. Estaba en el templo de Jerusalén un justo, un Sadí, en el cual el Espíritu Santo del Eterno le había revelado de gran manera que no iba a morir hasta que no viera el Mashiach del Señor, y así lo cumplió. Amén, gloria sea al Señor. Mateo 3:16-17, el Espíritu lo ungió, se derramó sobre de él,
y fue ungido, amén. 10:38 lo ungió Dios, Hebreos 1:19 lo ungió el Señor. Esa profecía la cumplió Yeshua, él fue ungido con una unción espiritual. No necesariamente tenía que ser con aceite, sino con el Santo Espíritu. Dios lo unge derramando su espíritu sobre de él. Amén. Gloria sea al Señor. Isaías 11:2, el espíritu de Yahweh reposará sobre él, y de discernimiento, espíritu de consejo y de valor, espíritu de devoción y de respeto a Yahweh. Como hemos visto, el Santísimo Shiloh o Mashiach nació, fue ungido, y todo es antes de la destrucción del segundo templo de Jacén. De la profecía de Daniel, el Mesías sería quitado. Esta palabra es Kará, con acento en la A, en el Strong 3772, y su etimología es pacto, y también como morir. Amén. O sea, el Mashiach tenía que ser un pacto antes de morir. Y también esto se cumple. Antes de su muerte, él hizo un pacto con su sangre, y eso solamente lo cumple Yeshua. No hay nadie, 2000 años de la muerte de Yeshua, que haya cumplido más de 3 profecías mesiánicas en la palabra del Eterno. No hay nadie. Y él, sin embargo, en el tiempo de la construcción del templo, a la destrucción del templo, según la profecía de Daniel, él cumplió más de 45 profecías, todavía su muerte. Yeshua vino y cumplió en total 426 profecías, algo que tenemos que admirar de gran manera y algo merecedor de estudio en las profecías de gran manera mesiánicas. Para todo judío que me está escuchando, eso está escrito. La profecía de Daniel es una profecía cronológica exacta de gran manera y se cumplió. Esa profecía, Daniel tenía que ser un profeta falso, según Deuteronomio 18, el versículo 15. Amén. Mateo 26:28, Jesús hace un pacto en su sangre para el perdón de pecados. Él quita el sacrificio del cordero pecados. Isaías 53:5. Pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien su propio camino, y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Amén. Como vemos, antes de la destrucción del segundo templo judío, se cumplió esto por Yeshua. Él tenía que ser cortado por un juicio de la ley, un juicio violando todos los estatutos hebreos, se le quitó la vida, fue muerto, eso fue cumplido. Él acabó con los sacrificios del Cordero Pascual, son de pecados. Ya no hay más sacrificio para perdón de pecados. Él fue el que terminó con eso. Por eso en la tradición hebrea había un cordón que se tornaba en blanco, mas ese cordón, según la tradición, nunca más se volvió blanco, señal de que ya los pecados habían sido perdonados por medio de Jesús, de Yeshua. Este juicio solo se lo hicieron a Yeshua, y el sumo sacerdote profetizó que moría para juntar o unir a la nación, y así fue. Él es la puerta, y él vino por los dispersados del pueblo hebreo. Isaías 53:8. Por medio de un juicio opresivo fue quitado. ¿Quién puede describir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, fue muerto por el pecado de mi pueblo que merecía el castigo. Solamente en Yeshua le hicieron un juicio de noche. Testigos falsos. Amén. ¿Cómo podremos negar que Yeshua no es el Mesías? El judío no llevaba la cronología de Daniel. Amén. Veamos su muerte en las profecías de 1000 años antes de que existiera la crucifixión romana. Antes de que muriera crucificado, dice David, que tenía que ser atravesado con sus manos, sí, con clavos. Pero la crucifixión, 1000 años no existía. Eso vino existiendo en el pueblo romano.
¿sí? Entonces, esto era inspirado por el Espíritu Santo, por el poder del Creador, por medio de la Torá, que Yeshua tenía que ser quitado, tenía que ser muerto para unir y unificar las 10 tribus, amén. Israel, Yeshua, el hijo del bendito, vino en un pollino porque el pueblo hebreo no fue digno, amén. En la profecía de 1000 años antes de que existiera la crucificación romana, pero primero antes de su muerte tenía que ser rey, porque él es rey de reyes, señor de señores de Israel. Yeshua, el hijo del bendito, vino en un pollino porque el pueblo hebreo no fue digno de él. Y eso lo muestra la destrucción del templo. Los hebreos esperaban al Mesías en un caballo blanco, pero no fueron dignos. Y eso lo saben. Y eso solo lo cumplió Yeshua, el hijo del bendito. No es que sea tampoco el mismo Padre como el unísimo dice, tampoco. No es el Padre, el Abacados. Él cumplió la entrada a Jerusalén montado en un pollino. No hay ni habrá quien cumpla esa profecía mesiánica, solo Yeshua la cumplió y cumplirá también el venir en un caballo blanco. El pueblo judío no era digno de recibir al Mesías. Ellos esperaban al Mesías que montara un caballo blanco y que viniera y restaurara el pueblo de hebreo. Amén. Pero por la desobediencia, con la palabra del Eterno, amén, no. Tiempo. Amén. Ha pasado. Por la desobediencia del pueblo, el Señor como rey Tiempo, señor Rodrigo. montado. Amén. Pues han pasado los primeros 15 minutos de exposición de Rodrigo Ubiarco Gutiérrez. Vamos a escuchar ahora los primeros 15 minutos de exposición del señor Camilo Navarro Rubí. Amén. Bien, luego te daré respuesta a las profecías de Daniel, Isaías y donde dice que Elohim lo ungió, pero no lo tenía que ungir Elohim, lo tenían que ungir con el aceite de la unción, como Masías, si no, no puede ser Masías. Eso por un lado. Lo de la Virgen, Alma, la palabra es Betulá, la traducción correcta es Betulá, que es una mujer joven. Luego entraré más directo sobre este tema de las profecías, pero ahora quiero dejar claro mi posición, los requisitos que tiene que cumplir el Mesías, el que esperamos, los judíos de Israel. Por ejemplo, el Mesías debe ser judío y rey. En Deuteronomio 17:15 dice: ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Elohim escoja, a uno entre tus hermanos. Pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Otro texto lo podemos ver en Números 24:17, dice: lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Sed. De los requisitos que tiene que tener el Mesías, bueno, hay que decir, antes de pasar al requisito hay que decir que Yeshua no fue rey. Lo dijeron los judíos en forma de burla, pero no fue ungido tampoco como rey. Ni fue ungido como Mesías, ni fue ungido como rey. Mira por donde lo miren, no puede ser el Mesías. Por lo tanto, no fue rey. Y otro de los requisitos, que ahora sí quiero seguir con mi posición, es que tiene que ser de la tribu de Judá. En Génesis 49:10 dice: el cetro no se aparta de Judá ni la vara del gobernante entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se dada la obediencia de los pueblos. Otra de sus cualidades es que debe descender del rey David. Veamos un texto en Jeremías 33:17. Dice: porque así dice Adonai, nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Pueden ver otro texto si lo desean. En Primera de Crónicas 17:11 también pueden verlo, esto que digo. Y que Jesús, o Yeshua, como lo queréis llamar vosotros, venga del rey David, es un poco complicado. Luego miraremos las genealogías en mi siguiente participación. Es un poco complicado que él pueda descender de David.
También nos dicen las Escrituras que debe descender de Salomón. Dice en Primera de Crónicas 22, 9 al 10, dice: pero te nacerá un hijo que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Pues Salomón, pacífico será su nombre, y en sus días daré paz y reposo a Israel. Él edificará una casa a mi nombre, y él será mi hijo, y yo seré su padre, y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Otro texto que se puede mirar sobre este tema, si lo desean los que nos oyen, es en Segunda de Crónicas 7:18. Ahora, sigamos adelante viendo más requisitos que debe cumplir el Masías y que debe reunir, otro de los requisitos es que debe reunir a los esparcidos de Israel, cosa que Yeshua no hizo, no reunió a los esparcidos de Israel. Por lo tanto, no puede decir que sea el Masías. Él no los reunió a todos los dispersos. El Masías, cuando venga, reunirá a todos los dispersos, como dice el Tanaj. En Isaías 11:2 dice: alzará un estandarte ante las naciones y reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Y otro texto lo vemos en Isaías 27:12 al 13, dice: en aquel día Adonai trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y ustedes serán recogidos uno a uno, oh israelitas. También en aquel día se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Como vemos, Yeshua no reunió a los dispersados, o sea, no cumplió con el requisito de reunir a los dispersados. Él reunió a 12 discípulos, que era una representación de las 12 tribus de Israel, eso sí, pero no las llegó a reunir. O sea, por lo tanto, él no cumplió esa profecía. Decir de que él la cumplió es decir que la Torá miente, entonces. Sigamos viendo otra de las cualidades que tendrá el Masías. Cuando venga, otra de ellas es que reconstruirá el tiempo sagrado. Esto lo dice en Miqueas 4:1. En los últimos tiempos quedará firmado el monte, se sienta el templo de Adonai. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Como vemos, reconstruirá el tercer templo. Cuando Yeshua estuvo en vida, no reconstruyó el templo, puesto que estaba en pie. Por lo tanto, él no puede ser el Mesías, por tanto, no podría cumplir las profecías mesiánicas estas, y no puede ser el Mesías. Otra de las cualidades que ha de tener es que ha de traer paz mundial, algo que tampoco cumplió Yeshua. Yeshua, como demuestra la historia, trajo guerras con las cruzadas, primero, y luego con la Inquisición romana, que mataban en su nombre, pero el Masías, el que nosotros esperamos, traerá paz mundial. Vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, en Miqueas 4:3 dice: él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Como vemos, aquí nos dice claramente de que no se alzará contra ninguna nación más en guerra, y Yeshua esto no lo ha cumplido tampoco, por lo tanto no puede ser el Mesías. Otro texto lo vemos en Isaías 2:4, dice: él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada de nación contra nación ni se adestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Y otro último que nos sigue hablando de lo mismo, que este es mi favorito, en Isaías 11:6 al 7, dice: el lobo morará con el cordero. Esto es precioso. Y el leopardo se echará con el cabrito, ¿no? Esto todavía es más precioso. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas, y el león como buey comerá paja. Como vemos, esto Yeshua no lo cumplió tampoco. Yo no he visto que el leopardo se echara con el cabrito, ni el lobo con el cordero. Por lo tanto, no pudo cumplir esta profecía. Por lo tanto, no es el Masías. Otra de las cualidades que debe tener el rey Mesías es que convencerá a todos para servir a Elohim y que lo reconozcan como tal, a Elohim. Veamos varios textos. Isaías 11:9 dice: no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Adonai, como las aguas cubren la mar. Como vemos, este texto nos dice claramente que en ese tiempo
Nadie tendría que decirle a otro lo que es Adonai porque ya todo el mundo lo conoce, porque su conocimiento es como las aguas cubren la mar. Otro texto lo dice en Isaías 45, dice: entonces será revelada la gloria de Adonai y toda carne a una lo verá, pues la boca de Adonai ha hablado. Otro de los requisitos es que vendría Elías. El que tiene que ungir al Mesías es Elías, el profeta Eliyahu. Vendrá antes de la llegada del Mesías. El candidato para ser rey Mesías deberá ser anunciado por el profeta Eliyahu, Elías, y ungido por un profeta como rey de Israel, como está escrito: he aquí yo envío a mi ángel mensajero, el cual prepara camino delante de mí. Y de pronto vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien ustedes desean. Malaquías 3:1. Mi ángel, el mensajero, se refiere al profeta Eliyahu, Elías, a quien se le dio el título de ángel del pacto, por su celo en reafirmar el pacto de la circuncisión. El pueblo de Israel anhela el regreso de Eliyahu porque él anunciará el comienzo de la redención final, y Jasén revivirá a los muertos por medio de él antes de la llegada del Mesías. Veamos qué dice el Nuevo Testamento de esto, porque el Nuevo Testamento está lleno de contradicciones, pero vamos a poder ir viendo algunas de ellas en este debate. Dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondió Yeshua y le dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá al tiempo todas las cosas. Como vemos, Yeshua mismo lo reconoció. Por lo tanto, no puede ser el Mesías. Dice: más os digo que ya vino Elías y no lo conocieron, antes hicieron todo lo que quisieron con él. Eso se refiere a cuando él fue profeta. Así también el Hijo del Hombre parecerá por ellos. Los discípulos entonces entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Mateo 17, 10 al 13. Si bien la mayoría interpreta el pasaje de que Juan Bautista era Elías, veamos qué dice Juan el Bautista. Le tenemos que preguntar a él. Y dice: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y Juan contestó: no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió: no. Esto está en Juan 1:21. Entonces el mismo Juan el Bautista destruye las mentiras de los cristianos y mesiánicos de que Jesús cumplió el requisito de ser anunciado y ungido por el profeta Eliyahu, pues él mismo dice que ni es Eliyahu ni es profeta. Ahora rápidamente quiero decir tres cuestiones importantes a mencionar, que ya las he mencionado al principio, pero que cabe mencionar y hacer hincapié en ellas. Y es que un Mesías que no redime a Israel no puede ser el Mesías. A ver si esto nos puede entrar en la cabeza. Tiene que redimir a Israel. Como mismo Rodrigo ha dicho antes, dijo: yo no he venido sino para la casa de Israel. Pero él no pudo reunir a la casa de Israel, no pudo redimir a Israel. Por lo tanto, no puede ser el Mesías, porque el Mesías redime a Israel. Yeshua no fue ungido, como he demostrado ya hace un momento. La palabra Mesías, aquí en el español, significa ungido, y Yeshua no fue ungido por los sumos sacerdotes. Por lo tanto, no tenemos sustancia para decir de que él fue ungido. Porque diga: mi Dios me ha ungido, eso también lo puedo decir yo. Pero los que tienen que ungirlo son los sumos sacerdotes que habían en aquel tiempo, o el profeta Eliyahu o el profeta. Que esto no lo vimos en Yeshua por ningún lado, ni lo vemos en el Nuevo Testamento. La Tanaj no dice nada, esto es importante remarcarlo, de que él vaya a venir en dos venidas. Eso no lo dice en la Tanaj por ningún sitio. Ningún sitio enseña la Tanaj de que el Mesías tenga que cumplir las profecías en dos veces. Eso se ha sacado el cristianismo de debajo de la manga. Las profecías que faltan por cumplir, como enseñan los cristianos, porque dicen que las profecías que no han cumplido son ahora las que tienen que cumplir en su segunda venida. Pero eso resulta que es mentira, porque la Tanaj no dice nada de eso. Dice que el Mesías, cuando venga, cumplirá todas las profecías mesiánicas. En mi segunda participación hablaré más de los temas estos que me has presentado antes, de Daniel, de Isaías, de lo de la Virgen, de lo que ungió el Dios tuyo, bueno, ya te he hablado ahora, que tenía que ser ungido con el aceite de unción, el aceite que habla Éxodo 30, que como hemos visto no fue ungido por ningún lado en el Nuevo Testamento, y tampoco nosotros creemos que el Mesías sea un Elohim. Nosotros no creemos que el Mesías sea un Elohim, sino es un ser humano, como nos dicen varios textos, o sea, de que Elohim no es hombre.
En número 23:19 dice: Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Y otro texto dice en Oseas 11:9: No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Elohim y no hombre, el santo en medio de ti, no vendré con furor. Como vemos, estos dos textos refutan claramente de que no hay un Dios hombre como dicen los cristianos, y no esperamos un Mesías semidivino. Ahora, rápidamente, quiero mostrar que el siervo sufriente del que has hablado en Isaías es el Estado de Israel y no es un hombre. No es un hombre como nosotros lo vemos, sino que Elohim llama todo el rato a Israel mi siervo. Y esto, si uno coge como tiene que coger para interpretar el texto de Isaías 53, es desde Isaías 41 hasta el 55 por lo menos. Todo eso va en una interpretación lineal hacia arriba, como el vais, pas, pues así va traducido. Y bueno, como veremos, en lo que dice en Isaías 53 del siervo sufriente, eso es Israel. ¿Por qué? Porque en la Tanakh se le llama a Israel mi siervo. Como dice, por ejemplo, en Isaías 41, 8 al 9, dice: Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Isaías 41, 9. Tú, a quien te tomé de los confines de la tierra y de los lugares más remotos, te llamé y te dije: mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. Como que vemos aquí en repetidas ocasiones se le llama mi siervo. Veamos otro texto. En Isaías 44. Tiempo. Bueno, pues ha pasado la primera intervención del expositor. Estamos escuchando pues interesantes argumentos. Vamos a continuar con la segunda parte de la exposición de nuestro hermano Rodrigo Ubiarco. Adelante, hermano Rodrigo. Amén, gloria sea al Señor. Bien, dice Camilo que Yeshua no es rey. Ok, vamos a ver si eso es cierto conforme a la palabra del Eterno. Zacarías 9:9, gózate grandemente, hermosa de Sión, levanta un clamor, hermosa Jerusalén, mira tu rey viene a ti. Viene victorioso y triunfante, sin embargo, humilde, montado en un asno, en un parido por un asna. El único que hizo la entrada de triunfar a Jerusalén fue Yeshua, montado en un asna. Esto fue antes de la destrucción del templo, que fue destruido por Tito. Amén. En la destrucción del templo se cumple la profecía de Daniel. Jesús es rey. Simplemente, como dice Camilo, no tenía que ser ungido, pues al pueblo hebreo se le llama mis ungidos y ellos no fueron ungidos con aceite. Es una unción espiritual de gran manera. Amén. Aún el rey de Ciro en Isaías 45:7 le llama ungido y el rey no fue ungido por aceite. ¿Sí? Eso lo tiene que saber Camilo, pues él conoce de la Torá. Jesús fue proclamado rey. En Juan 1, enseguida dice que habían hallado al Mesías. Natanael dijo: hemos hallado al Mesías, al rey de Israel. ¿Por qué personas creyentes en Yeshua, sino creyentes en la Torá? Y ellos seguían cronológicamente las profecías y encontraron que Jesús era el rey de Israel. Dice Camilo que un hombre no puede ser Dios. Ahorita no me voy a enfocar en eso, le voy a enfocar en que Cristo fue un rey y fue ungido por el Espíritu Santo. Yeshua el rey, él cumplió esta profecía antes de su muerte, solo que no llevaban la cronología de los tiempos proféticos. Yeshua es el rey puesto en el monte de Sión. Salmos 89:27, yo lo nombraré por unigénito, el mayor de los reyes de la tierra. Amaré, dice Jasén, refiriente a el Mesías, profecía dada 1000 años antes de la venida del Mesías. Versículo 6, yo he instalado a mi rey en monte santo. Voy a proclamar el decreto, eres mi hijo, yo te he proclamado, yo te he procreado
En Mateo 17, versículo 16, en Mateo 3, versículo 16 al 17, se oyó una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. Y aquí vemos en el Salmo 2 que el Eterno le llama Rey y Hijo amado. Amén. Pídeme y te daré en herencia a las naciones, por piedad los confines de la tierra. Los destrozarás con cetro de hierro, los quebrarás como vasija de barro. Cetro es reinado. ¿Sí? Así que ahora, reyes, sean prudentes, acepten corrección, gobernantes de la tierra. Sírvanle a Yahweh con respeto, alégrense con reverencia, honren al Hijo y perezcan ustedes en el camino al encenderse su ira en un momento. Felices todos los que en él se refugian. Dice que Jesucristo no es rey, que Yahshua Hamashiach, el ungido, no es rey. Pero aquí vemos en el Salmo 2 que el Padre Eterno lo proclama y lo decreta. Amén. Romanos 1:1 dice la palabra del Señor que Jesucristo fue decretado Hijo de Dios. Y si Yahshua es Hijo de Dios, es el Rey. El Rey que Él puso, todo el gobernante, el representante de Dios en la tierra, el que se le dio toda autoridad, todo poder. Él es el juez, Él es el legislador, Él es el Yahweh, Él es Israel. Amén. Gloria sea al Señor. Juan 1:49, tú eres el Rey de Israel, dice Natanael. Juan 18:37, nació para ser rey. Juan 12:13, el Rey de Israel. Mateo 2:2, ¿dónde está el rey? Le dicen los sabios que llegaron y se postraron ante Yahshua, lo honraron, Hijo de Dios, y lo honraron como Rey de Israel, porque ellos sabían de las profecías que iban a nacer en Belén, y en ese tiempo se cumplía conforme a los sabios. Estos sabios eran personas conocedoras de la Torá, de la ley del Señor, de su palabra, de su bendita palabra, y ellos seguían la cronología del nacimiento del ungido de Dios y fueron y lo honraron. La palabra de Dios no dice cuántos eran, pero pudieron ser varios que se presentaron ante Yahshua. ¿Dónde está el rey? Mateo 21:5, tu rey viene sentado en un asna, y esta profecía la cumple en Zacarías 9:9. Profecía cumplida por Yahshua antes de su muerte, cumple la profecía de Zacarías. Antes de la muerte de Yahshua, es proclamado rey, y él hace un pacto de sangre. Ese es el pacto que hago hoy, con mi sangre que está derramada por todos ustedes, para el perdón de pecados. Yahshua solamente lo dijo antes de la destrucción del templo de la semana 70. Amén. ¿Se destruyó el templo judío? Claro que se destruyó el segundo templo judío. Y se cumplió la profecía de Daniel. Y dentro de la construcción y la destrucción del templo, en medio estaba el Mesías. Oh, porque Mashiach tiene la misma equivalencia que Shiloh. Y es literal. Aún los judíos, en su forma de interpretar, interpretan la Torah literalmente. Exegetísimamente. Bueno, ahorita entraremos después en eso, ¿sí? Y aquí aparece la palabra Mashiach, literal, ungido y el Santísimo. Aún los demonios lo reconocen como hijo del Altísimo. Tú eres el Santísimo, el hijo de Elohim. ¿Sí? Deuteronomio 17:15, serás libre de establecer un rey sobre ti, un escogido por Yahweh, tu Elohim. Asegúrate de poner como rey sobre ti a uno de tu propio pueblo. No debes poner sobre ti a un extranjero, uno que no sea tu compatriota. Escogió a su hijo Shiloh, a su hijo el Mesías. Y tenía que nacer de una virgen, claro que tenía que nacer de una virgen, porque la maldición hecha a Jeconías no la levantó el Padre Yahweh, sino no fuera de la simiente de una mujer. Los evangelios nombra que José sea el padre de Yahshua, ni uno de los evangelios, sino que es procedente de María, y María procede según el linaje viene siendo de David, porque ella fue al censo de la casa de Judá, de David, de la casa de David. Y ella es por medio de Natán, uno de los hijos de David. De la mujer, Jesús es judío.
y es el Rey, es el ungido, es el Mashiach, es el Siló, que ya vino para salvación de todos nosotros que creemos en el Hijo del unigénito, Hijo del Eterno. No se puede negar que Yeshua sea el Hijo de Dios, ni por la historia, ni por la palabra de la Torá, ni porque Él vino a restaurar en una al pueblo judío. Dice Primera de Pedro 1, 22, 15, a los elegidos, a los dispersados. ¿Quiénes eran los elegidos? El pueblo hebreo. ¿Quién eran los dispersados? Las 10 tribus de Israel. Por eso dice Jesucristo, vayan primero a la casa de Israel. Los mandó primero a los judíos. Por eso dice Romanos 1, que la salvación primeramente es al judío y después al griego. Primero son los judíos para salvación por medio de Yeshua HaMashiach. Salmo 2:6, yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. El único que va a venir al monte santo es Yeshua HaMashiach. Si bien ha dicho Camilo que no se han cumplido varias profecías mesiánicas, pero las que se han cumplido de gran manera, dentro de la construcción del templo y la destrucción del segundo templo, son más de 300 profecías mesiánicas que las cumplió Yeshua HaMashiach. Si no es el Mashiach, como dice Camilo, entonces templo, porque la Torah no lo dice, que sea construido el tercer templo, no lo dice la palabra de Jasén, porque el perdón de pecados ya terminó. Ocupa más sacrificios porque Yeshua se entregó una vez y para siempre, acabando con la pared intermedia, acabando, ¿por qué? Porque las 10 tribus del pueblo judío, porque Él les había dado carta de divorcio, Él los había desechado de gran manera. Por eso, cuando vino Pablo, cuando vino Yeshua a predicarles, por eso la conversión de tantos millones de judíos se convirtieron de Jasén a la palabra del Eterno. ¿Sí? Ellos eran judíos, no fue ni uno gentil de Israel, los dispersados que tenían el conocimiento de la Torá por medio de madre. Eran judíos. Esa fue la dispersión y Cristo dice en su palabra que Cristo vino. Aún Santiago 1:1 dice a los dispersados. Paz y gracias. El pacto renovado habla de esa dispersión y que solo en una iba a ser reunida, y ese es en Yeshua. El Salmo 2:7, voy a proclamar el decreto de Yahweh. Él me dijo, tú eres mi hijo y yo te he procreado. Hoy, dar al Hijo de Dios de gran manera es imposible negarlo. Es imposible negarlo. Vamos a leer un poquito más acerca de la casa de Israel que dijo Camilo que no reunió a uno. Aún el sumo sacerdote, de gran manera, hizo una profecía y se cumplió. Que Jesucristo tenía que morir por una sola nación. Vamos a ver. Vamos con el santo. Dice que no podría ser ungido, ¿sí? Dice que tenía que ser descendencia de Salomón. Ya dije que no se levantó la maldición. Y Isaías 45:7, Ciro fue llamado ungido y ese no fue ungido con aceite. Al pueblo judío, a todo el pueblo hebreo se le llama mi pueblo, mi ungido, y no fue ungido con aceite. Tito destruyó el templo en el año 70, dando la profecía de Daniel, Mateo 24, Jesucristo lo profetiza antes de su muerte, dice, cuando vean la abominación desoladora de que habló Daniel el profeta, ustedes huyan. La desoladora se cumplió en la destrucción del templo. Elías vino, claro que Elías vino. Mateo 17, en la transfiguración, vino Elías y vino Moisés, los dos testigos de las 2 tribus, que era Moisés, y otro de las 10 tribus de Israel. Elías era de las 10 tribus y se presentaron los 2 testigos. Y los apóstoles dan
testimonio de eso. Ellos oyeron la voz santa que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Pedro dijo, hacemos unas enramadas para Elías y para Moisés. Claro que vino. Ahora, el precursor, Juan el Bautista, fue enviado delante de la presencia de Yahweh. ¿Sí? Venía con el poder del espíritu de Elías. Dice Jesús, dice Yeshua, si lo quieren tomar, este es el Elías que había de venir. ¿Por qué? Porque venía con el poder y el espíritu de Elías. ¿Sí? Entonces, vemos de gran manera que la unción no nomás es con aceite. ¿Sí? Y se derramaba agua, eran ungidos con agua. El derramar algo es la unción, y el Espíritu Santo se derramó sobre Jesús, vino sobre Jesús. Por eso dice Jesús cuando le dieron el libro del profeta Isaías, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. Y hoy se ha cumplido, dice la palabra del Eterno. Antes de la destrucción del templo judío se cumplió de gran manera. Amén. La palabra de Dios es clara. El segundo pacto renovado nos habla de ser ungido, y nosotros creemos esto, y que se refiere a Yeshua, puesto que el ángel Gabriel anunció a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Lucas 1:35. Pedro se refirió a él como el santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Bueno, ha terminado la segunda intervención de Rodrigo Ubiarco Gutiérrez, expositor cristiano. Vamos a continuar con la segunda intervención del expositor judío Camilo Rubí Navarro. Adelante, Camilo. Bien, lo primero que hay que decir de algunas cosas de las que has ido diciendo hasta ahora, que las iré respondiendo a lo largo del debate. Por ejemplo, el Salmo 2, el Salmo 2 es un salmo que se cantaba en las ceremonias de coronación de los reyes de Judá, cuando iban a ser ungidos como reyes. No es un salmo profético, no es un salmo mesiánico, por lo tanto esto no tiene validez para mí. Luego, dices que Zacarías, eso se lo aplicas tú a Yeshua, pero no es que sea Yeshua, sino que tú se lo explicas a él y dices que por eso es rey, pero eso no es así. Eso se lo aplicas tú, pero no es así. Y lo del burrito igual, es como si yo cojo ahora y me monto en un burrito y digo que cumplió la profecía. Pues eso es una tontería, porque los judíos no lo aceptaron. Si los judíos lo hubieran aceptado, entonces te diría, sí, tienes razón, la profecía se cumplió. Pero como los judíos no lo aceptaron, no se cumplió la profecía. Por lo tanto, ese argumento que das cae por sí solo. Y otra vez con lo de ungido. Es claro que hay diferentes tipos de unciones, pero para ser Masías, especialmente para ser Masías, tiene que ser ungido con aceite. No vale otro tipo de unción como tú me estás diciendo. Yo sé que hay diferentes tipos de unciones, claro, pero tiene que ser ungido por el Mesías y por el sumo sacerdote y por el profeta Elías. Cuando dices que el profeta Elías vino, eso lo dice el Nuevo Testamento. Yo eso no me lo creo, de que se apareciera allí con el otro y pidieran unas ramas. Yo eso no me lo creo. Eso es cosa tuya. Y ahora rápidamente quiero seguir por donde me quedé y que a ver hasta dónde me da tiempo de responderte las cosas que has ido diciendo. Me quedé con lo que el siervo de Isaías 53 es Israel. Me queda un texto aquí que quiero leer en Isaías 44, 21 y 22. Dice, recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres. Yo te he formado, siervo mío eres. Israel, no me olvidaré de ti. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te he redimido. Como vemos aquí le llama siervo mío. Dice, yo te he formado, siervo mío eres. Se lo repite varias veces a Israel, no a una persona. Lo que pasa es que usa pronombres personales cuando se dirige en ese texto de Isaías 53. Y otro texto sobre este tema
de mi siervo, en Jeremías 30:10 dice: así que tú no temas, siervo mío Jacob, declara al Señor Adonai, ni te atemorices, Israel, porque aquí te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio, y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro y nadie lo atemorizará. Podríamos mirar más textos, hay muchos. Si desean ver otro, hay otro en el Salmo 136:22, que lo podemos mirar. Salmo 136:22. Dice así: en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Como vemos aquí, le dice en heredad a Israel su siervo. O sea, lo llama su siervo, como vemos muchas veces. Por lo tanto, el siervo sufriente de Israel no es un siervo personificado como una persona, como dicen los cristianos que es Yeshua, sino que es el siervo de Israel, como dicen de los capítulos 41 al 50 y pico. Está hablando del mismo, de Israel, no está hablando de un siervo diferente. Hay otro texto en Éxodo 4:22, que lo podemos mirar también. Éxodo 4:22. Dice: entonces dirás a Faraón, Jasén ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Como vemos, también le llama a su primogénito. O sea que eso de que Jesús preexistía antes, eso es otro tema. Ahora sigamos con otro tema, y el tema de las genealogías, que son dos tradiciones diferentes y no me vale la excusa de que una es la madre y otra es la del padre, ni tampoco por la muerte de un familiar que hayan puesto ahí sus nombres, porque no coinciden. Para empezar, el Nuevo Testamento enseña que Yeshua no tuvo un padre biológico y por lo tanto no es descendiente de David. Si vemos en Mateo 1, del 18 al 20, dice: y el nacimiento de Yeshua fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo, no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en los sueños el ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado del Espíritu Santo es. Por lo vemos, el Padre no tiene un padre carnal, es concebido por el Espíritu Santo, al menos eso enseña el Nuevo Testamento. Yo no sé si Rodrigo creerá que José es el padre biológico de Yeshua, si tuvieron relaciones María y José, o si fue por obra del Espíritu Santo. Pero si me dice que fue por obra del Espíritu Santo, entonces en la genealogía ya no cabe ni la que estudiamos. Pero bueno, además el mismo Yeshua dijo, mirad qué dijo al respecto, dijo de que le preguntaron si él era el hijo de David. En Mateo 22, del 42 al 44, dice, diciendo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. Él les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Como vemos, él se quita ya la heredad de David, dice que no es hijo de David. Por lo tanto, no puede coincidir ya con ese punto. Ahora quiero ver que en las genealogías algunos de los fallos que tiene, porque tiene bastantes, pero bueno, yo he sacado algunos por hacer un sistema esquemático de los más esenciales y que los oyentes, los que puedan oírlo, sea lo más interesante de este tema. Dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Mateo 1:16, comparado con Lucas 3:23, dice: tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era, según se creía, José, hijo de Elí.
Como vemos, no se sabe con seguridad quién era el abuelo de Yeshua. Como podemos ver ahora rápidamente, uno dice que era el hijo de Elí y el otro dice de Jacob. Por lo tanto, ya hay dos contradicciones ahí. También hay que decir que Yeshua fue en contra de la Torá. Se puso en contra de la Torá. Por ejemplo, en Mateo 21, del 18 al 19, dice: por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre, y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Como vemos, se encontró con una higuera, y por no tener fruto hizo, lo cual va en contra de la Torá. En Deuteronomio 20:19 dice: cuando sities una ciudad por muchos días peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo el hacha contra ellos, ni los talarás, pues de ellos puedes comer. ¿Porque es acaso el árbol del campo un hombre para que le pongas sitio? Como vemos, está prohibido destruir árboles, como hizo Yeshua con la higuera. Ahora quiero aclarar el texto que me dijiste antes de una virgen dará a luz, que como veremos es totalmente diferente. La idea cristiana de que una virgen dio a luz ha derivado de un versículo de Isaías que describe a un alma dando a luz. La palabra hebrea alma siempre ha significado una mujer joven, pero los teólogos cristianos vinieron siglos después a traducirla como virgen. Esto está de acuerdo con la idea pagana de que los mortales han sido absorbidos por dioses. La palabra hebrea para virgen es betulá, y así aparece en toda la Tanaj. No es que sea por una ni por dos, sino que cuando se refiere a una chica virgen, joven, se refiere a betulá. Por lo tanto, el versículo es el de una virgen de la luz, no es válido. También has hablado del Salmo 22. En el Salmo 22:17 dice: como un león, ellos están en mis manos y mis pies. La palabra hebrea que ari, como un león, es gramatical similarmente a la palabra clavado. Y sin embargo, el cristianismo lee el versículo como una referencia al crucifijo. Ellos perforaron mis manos y mis pies. Y no como se lee el versículo bien en hebreo. Como un león, ellos están en mis manos y mis pies. Este es otro error. Volviendo a las genealogías, voy a remarcar otros errores. Dice Mateo 1:7, dice: Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Uzías. Mateo 1:7. Mateo 1:7 dice erróneamente que el hijo de Jorán es Uzías. Pero fíjate que en vuestra misma Biblia cristiana, en Primera de Crónicas 3:10-11, dice correctamente que el hijo de Jorán es Ococías. Hijo de Salomón fue Roboán, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, a quien fue hijo Jorán, cuyo hijo fue Ococías. Entonces, ¿quién es Uzías? ¿Por qué la cronología real descendiente del rey David no lo menciona? Y aquí aparece tan claramente. Ahora me quiero enfocar en lo que dice Pablo, el Pablito de Tarso, el inventor del cristianismo para mí. En 1 Corintios 15, 3-4, llama la atención, por lo menos a mí, dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora la pregunta es: ¿conforme a qué Escrituras del Tanaj está hablando Pablito? Quiero que me saques un par de textos que digan que el Masías tiene que resucitar al tercer día, o de que el Masías tenía que morir por nuestros pecados. Y ya te he dicho que Isaías 53 está hablando del siervo Israel, no está hablando de Yeshua. Yo quiero saber qué escrituras del Tanaj se refiere Pablo de Tarso. Otra de las supuestas profecías que cumplió Yeshua en el texto de la Tanaj, que le has nombrado tú antes, que dijiste que le pongan por nombre Emmanuel. Pero Jesús o Yeshua no quiere decir Emmanuel. Ahí dicen que le pongan por nombre Manuel. No le dicen que pongan Yeshua. Y por lo tanto ese texto no se cumple. Hablaste también de Isaías 9:6 y dice: un hijo nos ha sido dado. Ya se había dado el hijo. No está hablando de un futuro, sino está hablando de un presente. Por lo tanto ahí también te equivocaste.
Ahora rápidamente quiero hablar de las profecías de Daniel. En Daniel 9, y es importante primero añadir un punto que ha de conocer el oyente que escuche este debate, y es que el año judío no es de 360 días. Los meses hebreos están asentados en el sistema lunar. Los años deben coincidir con el sistema solar, ya que el año solar excede al lunar por 11 días. Cada tantos años se agrega al calendario lunar un mes, conocido como Adar, Sheni o segundo de Adar. En el verso 25 de Daniel dice hasta la venida de un ungido. La palabra ungido en hebreo es Masías, no dice Ha-Masías, que es el Mesías que esperamos todos, sino un Mesías, un ungido, no dice cuál, solamente habrá de un ungido, lo cual no significa que sea un Mesías, y peor aún que sea Yeshua. En ningún lado del Nuevo Testamento dice que lo hayan ungido, que esto ya lo he dicho ya bastantes veces, ni como rey, ni como profeta, ni como Mesías. No importa que el cristianismo le llame Cristo y lo traten de traducir como Mesías. Sencillamente en todo el Nuevo Testamento no dice nada de que lo hayan ungido. Ahora, al ver los otros libros del Tanakh, queda completamente claro que Daniel se está refiriendo a Coresh, Ciro, rey de Persia. Ciro era uno de sus ungidos, como nos dice Isaías 45:1. Así dice el Eterno a su ungido Coresh, Ciro. La razón por la cual para los mesiánicos y la cristiandad les resulta difícil de entender esto es porque las traducciones orientales cristianas como la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de Jerusalén Católica, así como otras más, las personas que acomodan sus libros de su canon fueron manipuladores, pervirtieron el libro de Israel. Amén. Dentro de la historia bíblica hay una dispersión. Se divide el pueblo hebreo, 2 tribus se quedaron, regresaron al pueblo de Israel, y 10 tribus quedaron en la dispersión, amén. Y en esas 10 tribus nosotros entramos añadidos el conocimiento, y a través de Yeshua, que él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino por ti, no vino por mí, vino por su pueblo amado, amén. Y nosotros le damos las gracias de gran manera, haber mandado a su hijo Yeshua, y que por medio de él nosotros tengamos salvación y el conocimiento. Por medio de Cristo nosotros tenemos conocimiento de su Torah, palabra, y conocemos el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Yahweh, amén, que dio toda potestad a Yeshua para que él fuera nuestro Salvador, amén. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que Jesucristo vino a unificar las 10 tribus de Israel, a unirlas, a hacerlas uno. Aún antes de su muerte, el sumo sacerdote hizo una profecía que él tenía que morir para la unificación del pueblo judío. Y él dice en su palabra que él es la puerta de las ovejas. Amén. ¿De cuáles ovejas? Si solamente hay un pueblo que es llamado oveja, y es el pueblo hebreo. Amén. Nosotros antes no éramos oveja, hoy somos oveja por medio de Yeshua. Amén. Pero él siempre se dirigió a su pueblo hebreo. Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, como está escrito, y le vamos a dar validez al pacto renovado, al cual hay unos que todavía no creen. El pacto renovado sea de gran manera inspirado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero me voy a enfocar más en el Antiguo Testamento, porque aquí el invitado a debatir en el pacto renovado, entonces vamos a limitarnos a demostrarle realmente que Yeshua es el Mesías, y que ya vino, y que él solamente en él hay salvación, porque el Padre lo decretó. Sea al Señor. Recuerda, mi nombre es Rodrigo Viarco Gutiérrez. No lo sabemos todo, tenemos que estar estudiando constantemente la palabra del Eterno, porque aún Daniel, siendo un viejo, estudiando la palabra del Eterno. Amén. Bueno, esta es la presentación de nuestro hermano Rodrigo. Continuará el señor Camilo Rubí Navarro con su presentación de 5 minutos. Shalom. Buenas noches, buenos días a todos los que puedan estar escuchando este debate. Mi nombre es Camilo Navarro, soy de Barcelona, aquí en España,
Y mi postura va a estar reflejada en demostrar que Yeshua no cumplió con las profecías mesiánicas, porque hay que diferenciar primero lo que son profecías mesiánicas y lo que los mesiánicos y cristianos han dicho que son las profecías mesiánicas es diferente a lo que creemos en el judaísmo. Entonces mi postura estará en defender las profecías que tiene que cumplir el verdadero Masías y en demostrar que las profecías que hablan de Yeshua dicen otra cosa diferente a lo que el cristianismo piensa. Yo creo que un Mesías que no salva a Israel no puede ser el Mesías. Tampoco creo que un Mesías que muere de una manera ignominiosa tampoco pueda ser el Mesías. Tampoco pienso de que un Mesías tenga que venir en dos veces. No tenemos ningún texto que diga en la Torá que el Mesías tiene que venir en dos veces. Entonces, eso también es la posición que voy a defender. Que el Mesías que dijo que iba a venir, pues lo va a hacer todo cuando él venga. No lo va a hacer en dos veces, sino una, y en una lo hará todo. No en dos maneras como dice el cristianismo. Y mi postura estará en defender que el cristianismo en eso falla y que creo que se equivoca en decir que Jesús es el Mesías, porque creo que las profecías que tenemos hasta hoy las hemos estudiado y hablan de diferentes cosas, pero no son en su mayoría ni mesiánicas. En su mayoría de los salmos no se habla de profecías mesiánicas, y pienso que de esta postura que puedo yo tener es diferente a la que pueda tener el debatiente con el que tengo hoy el honor de debatir, con Rodrigo, que es cristiano, y yo pues espero tratar de, con mis ideas y los estudios que yo humildemente he estudiado, lo poco que he estudiado, pues defender la posición de que el Mesías no es Yeshua y de que el Mesías tiene que venir. El Mesías, el ungido, para esto hay algo que me gustaría decir de las Escrituras, es de dónde dice en el Nuevo Testamento que Yeshua fue ungido como Mesías. Y me refiero al aceite de la unción que dice Éxodo 30 del 23 al 25, que dice: tomarás especies finas de mirra y excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálamo, aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas de un hin. Prepararás con ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior preparado según el arte del perfumista. Este será el aceite de la unción santa. Pues bien, Yeshua no fue ungido con este aceite que habla aquí en la Torá. ¿Listo, Luca? Bueno, ¿ya me escuchan? Sí. Sí. ¿Quién va a iniciar la presentación? Ok, perfecto. Bendiciones, Dios los bendiga. Mi nombre es Francisco Javier Aguilar y en esta tarde pues vamos a empezar con este debate entre el hermano Rodrigo Ubierto Gutiérrez de Radio Concilio Internacional Río de Agua Viva y Camilo y Navarro. El tema de hoy pues es: ¿Yeshua el Mesías de Israel, sí o no? Para iniciar este debate, cada uno de los expositores tendrá 5 minutos de presentación y 15 minutos para intervenir. Amén. Después de esto, veremos cada una de las, después de una segunda vuelta y al final unas preguntas y refutación. Pues adelante, mi hermano Rodrigo, con su presentación. Amén, gloria sea al Señor. Aquí estamos una vez más, amados hermanos, ante la presencia de nuestro Señor, para demostrar realmente que Yeshua es el Mesías
el enviado al pueblo hebreo. Amén, gloria al Señor. Y ha habido de gran manera personas que quieren negar la existencia del Hijo de Dios. Y nosotros como creyentes en el Mesías debemos dar defensa conforme a la Torá, conforme a lo que está escrito, conforme a las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque si nosotros, que Yeshua es el enviado, es nuestro Salvador, no habría salvación, estaríamos perdidos, nosotros no hubiéramos sido injertados a las 10 tribus dispersadas del pueblo judío, del pueblo de Israel, de los hebreos, y nosotros no tuviéramos salvación, no conociéramos la palabra de Jasén tampoco, si el Mesías, Yeshua, no es Jesús. Amén. Estaría en juego nuestra salvación, y hoy vamos a dar defensa de gran manera conforme lo que dice la palabra de Jasén, la palabra que está escrita en su Torá. Recuerda, dice Deuteronomio 18:20, que todo profeta que no hable de parte de Dios o que no se cumpla, falso, amén, y sería desarraigado, sería quitado de gran manera como profeta. Entonces vemos que la palabra de Dios dice que Daniel, Zacarías, Isaías y Jeremías son profetas verdaderos, amén, porque en la tradición judía había un canon, las profecías de estos hombres, y todos daban que eran hombres dirigidos por el poder del Espíritu Santo del Señor, y son profecías que ya tienen un canon, que ya están registradas como verdaderas, y tanto Jeremías, Daniel, Isaías y Zacarías son profetas. Amén, gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios el Mateo 15:24, que Yeshua vino por las ovejas